Hola, muy buenos días. Estamos aquí con la abogada Yadira Nieves y con su servidor Jason Neira. Gracias por estar con nosotros todos los sábados en la mañana para aprender, instruirnos más sobre todo lo que tiene que ver con inmigración. Gracias, Yadira, por estar con nosotros. No, para mí es un verdadero gusto que las personas tengan la oportunidad de sintonizarnos, ver todos estos programas sábados y obtener información sobre temas de inmigración. Sabremos que el tema de inmigración últimamente está medio caliente, ¿verdad? Muchos cambios, muchas cosas en el tintero y que las personas se confunden. Así que aquí estamos con nuestro conocimiento y la mejor disponibilidad, orientarles sobre todos estos cambios que han habido con inmigración. Claro que sí. Y usted que está en casita, está tal vez en el trabajo, debería estar trabajando, pero anote el número que está en pantalla, porque con ese número ustedes pueden llamar a la abogada, ustedes pueden llamar a una de las asistentes de la abogada y hacer una cita con ella completamente gratis. Es una cita, una consulta gratis donde puede hacer sus preguntas, donde puede saber cómo, qué opciones tiene en su caso. Tal vez usted tiene un caso que ya está vigente, que ya es activo y quiere saber más información al respecto. La abogada le puede ayudar. El número es el 773-336-8444, 773-336-8444, y también la abogada está ubicada en la ciudad de Woodridge, que la ciudad de Woodridge está a 30 minutos de la ciudad de Chicago, no está muy lejos, y pues ahí se pueden sentar así como yo estoy, con la abogada al frente. Muy bonita que estás hoy. Gracias. Bueno, abogada, hoy queremos hablar, pues yo sé que muchas personas nos han escrito al respecto sobre esos perdones provisionales. Entonces, empezando, porque pues ya creo que lo hemos hablado en otras, pero a mí se me olvida. ¿Qué es un provisional waiver, como lo dicen en inglés? ¿Qué es un perdón provisional? Sí, vamos a hablar un poquito de los perdones. Sé que en programas anteriores hemos tocado el tema, pero a raíz de todos estos cambios con inmigración, lo cierto es que muchas personas han circulado por las redes sociales y nos han hecho preguntas, ¿verdad? A través de qué es esto del perdón y cómo este perdón, ¿verdad?, me va a perdonar a mí cosas con estas categorías y esto que ha cambiado. Lo cierto es que el perdón provisional está rodando por ahí desde el 2013. Básicamente fue un beneficio que se estableció para aquellos cónyuges o padres de ciudadanos de los Estados Unidos que hubiesen entrado de forma ilegal o irregular a los Estados Unidos y necesitaban salir para acudir a su entrevista consular. Actualmente, ¿verdad?, en el 2016, para agosto del 2016, se extendió este provisional waiver, permitiendo que no solamente los esposos ni los padres de ciudadanos, ¿verdad?, de los Estados Unidos pudieran beneficiarse, sino que también este beneficio aplicara a los residentes de los Estados Unidos. Cuando hablamos de provisional waiver, no es otra cosa que, ¿verdad?, comúnmente se le llama el perdón provisional, que perdona el periodo de presencia ilegal que las personas han acumulado dentro de los Estados Unidos para que las personas puedan salir a la entrevista consular. Toda persona que ha ingresado de forma ilegal o irregular a los Estados Unidos tiene que acudir a la entrevista consular. Solamente pueden arreglar aquí, ¿verdad?, lo que le dicen el arreglo aquí, hacer ajuste de estatus, personas que hubiesen ingresado con una inspección, o sea, que entraron con una visa, personas que se hayan beneficiado por un parole in place porque algunos de sus familiares pertenezcan a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, o personas que tuvieron una percepción anterior al 2001 que comúnmente se le conoce como una 245I. Así que todos los demás tenemos que salir. El que le diga que usted arregla aquí en los Estados Unidos sin cumplir con esos 3 requisitos que hemos mencionado, le está mintiendo. Esas personas todas tienen que salir fuera de los Estados Unidos para acudir a su entrevista. Y este personaje se generó por esto. Sabemos que la ley de inmigración establece que toda persona que ha acumulado un periodo de presencia ilegal, ya sea de más de 6 meses o más de un año, se sujeta a ciertos castigos, ¿verdad? Castigo de 3 años, castigo de 10. Y para evitar que estas personas, cuando salieran, ¿verdad?, su entrevista consular, cuando hablamos de castigo, es que no pueden volver a entrar por ese tiempo. Que no pueden volver a entrar por ese tiempo. ¿Hay otros castigos? ¿Hay otras consecuencias? Sí, hay muchos otros castigos, ¿verdad? Pero este perdón es bien particular porque este perdón solamente es para presencia ilegal. Estamos hablando de personas que cuando salían a las entrevistas, el Departamento de Inmigración me los castigaba, ¿verdad?, porque la estructura del sistema decía que salí, te castigo, y no podían regresar. Así que se generó este perdón para ser perdonado aquí en los Estados Unidos y que las personas pudieran acudir a su entrevista consular y regresar nuevamente, ¿verdad?, sin ningún tipo de penalidad. Lo cierto es que
a raíz de estos cambios, ¿verdad? De este proyecto de ley que se sometió al Congreso, se ha revivido la cuestión del perdón provisional y muchas personas, ¿verdad?, me han preguntado, ay, pero abogada, hay perdón. Hay perdón. Yo digo, bueno, hay perdón y el perdón está desde hace mucho tiempo. Lo cierto es que este perdón, ¿verdad?, no se elimina. Nada se habló del proyecto de ley de que fuera a ser eliminado. Muchas personas me han preguntado, inclusive... Yo sé que lo hemos hablado en otros shows, pero cuando hablamos de ese proyecto de ley, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando sobre... Estamos hablando del RACE Act, el RACE Act, que básicamente es el cambio a la estructura de cómo las personas consiguen residencia aquí en los Estados Unidos, y sabemos que hay ciertas categorías, ¿verdad?, que se pretenden eliminar. Sabemos que categoría inmediata siguen manteniéndose los hijos menores de 18 años bajo ese proyecto de ley y los esposos, ¿verdad? Y básicamente a muchas personas, ¿verdad?, les ha preocupado, inclusive actuales clientes de la oficina, ¿verdad?, que todavía están metidos dentro del proceso, han llamado preocupadísimos, precisamente porque dicen, no, porque está bien, mi categoría no se elimina, pero el perdón se elimina. Lo cierto es que no se elimina. En el próximo segmento vamos a seguir hablando un poquito más de eso para ver qué se elimina, qué no se elimina, quién califica, bueno, toda esa información. Y para ustedes que nos están viendo, llámenos por favor al 773-336-8444, es el 773-336-8444 para hacer una cita con la abogada, también para llamarnos y pues sugerir temas para nuestro show. Ya regresemos, quédense con nosotros, no nos demoramos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos aquí con la abogada Yadira Nieves, abogada de inmigración. Gracias por seguir con nosotros, Yadira. Y pues estamos hablando sobre este perdón provisional. Para aquellas personas que tal vez no han visto los últimos shows, también lo estamos conectando a este nuevo proyecto de ley, que es un proyecto de ley hasta el momento, que se llama el RACE Act, que está haciendo muchos cambios. Hay muchos cambios, digamos, en lo que es para obtener una residencia, y también está tocando un poquito lo que es el perdón provisional. Entonces, ese perdón provisional y esas categorías que estamos hablando, yo te corté en el último, quiero que puedas terminar, digamos, eso que nos estabas comentando. Sí, básicamente sabemos que con este nuevo proyecto de ley hay ciertas categorías que se pretenden eliminar. Las categorías de hermanos de ciudadanos de los Estados Unidos e hijos mayores de edad de ciudadanos residentes de los Estados Unidos son categorías que se eliminan. Las categorías inmediatas continúan siendo las mismas. Estamos hablando de cónyuges,
e hijos menores de 18 años, cambia la fecha, cambia la edad, de ciudadanos o residentes de los Estados Unidos. Básicamente la ley establece, ¿verdad?, que ciertas personas tienen que salir a acudir a hacer sus entrevistas consulares y que esas personas se sujetarían a ciertos castigos de salir porque han acumulado un periodo de presencia ilegal. Lo cierto es que no hay ningún tipo de cambio relacionado con el perdón provisional. Este proyecto de ley no habla nada de lo que viene siendo, ¿no? Porque ¿verdad? Al momento, pero básicamente no habla nada de lo que viene siendo la eliminación de este tipo de perdón. Okay. Por consiguiente, ese perdón sigue. Lo digo, ¿verdad?, porque muchas personas, inclusive clientes actuales de la oficina, han llamado preocupadísimos, ¿verdad?, ante la incertidumbre que genera este nuevo proyecto de ley que se sometió y ante la incertidumbre de que se fuera a eliminar la cuestión del perdón para que las personas pudieran salir. Y lo cierto es que nada se menciona del perdón, así que el perdón continúa. ¿Quiénes cualifican para el perdón? Y yo creo que en esto debemos detenernos un poquito, ¿verdad? Porque hay mucha confusión. Muchas personas dicen, no, que si son los padres, no, que si son los hijos. Primero que nada, vamos a sacar del medio a los esposos. Si usted está legalmente casado con un ciudadano, con un residente de los Estados Unidos y el perdón es para usted, usted puede aplicar el Provisional Waiver. Okay. ¿Quiénes son la segunda categoría que pueden aplicar ese perdón? O sea, que esposos de plano esas personas pueden ¿con aplicar. residente ciudadano? Con residente ciudadano de los Estados Unidos. Esos de planos aplican. Donde genera la confusión es con respecto a los padres, ¿verdad? Si por ejemplo un hijo no le puede hacer un perdón, si quien está pidiendo a usted es un hijo de los ciudadanos, ¿verdad?, de los Estados Unidos, y ese padre no tiene ningún otro familiar ciudadano o residente de los Estados Unidos, lamentablemente esa persona no va a poder continuar con el procedimiento y simplemente se queda con esa petición aprobada. Eso es cuando mi hijo mayor de 21 años está pidiendo a su papá. El otro escenario es cuando quien me pide es mi hijo, ¿verdad?, que es lo más común, es lo que se ve, pero a su vez yo tengo un padre que es ciudadano residente de los Estados Unidos. Okay. ¿Cómo funciona? Es de esta forma. El hijo hace la petición familiar, ¿verdad?, porque sabemos que actualmente es categoría inmediata, o sea, inmediatamente le dan el acceso a una visa. Y el perdón provisional se hace a través de mi padre, que es ciudadano residente de los Estados Unidos. O sea, que esa persona que está buscando ese perdón tiene que cumplir con dos requisitos base. Número 1, tiene que tener una petición que sea aprobada a categoría inmediata, que usualmente se la da a su hijo que es ciudadano de los Estados Unidos, y a su vez tiene que tener un padre que sea ciudadano o residente de los Estados Unidos para que de esta forma pueda cualificar al perdón. Muchas veces ahí es donde se confunden las personas, ¿verdad? Dicen, no, pero es que mi hijo me hace el perdón. No, los hijos no hacen perdones. Esas peticiones que son hechas a través de hijos que pasan, ¿verdad?, bajo el sedazo de ese perdón provisional, es porque esa persona, en adición a tener un hijo que es ciudadano de los Estados Unidos, cumple con un segundo requisito, que es tener un padre que sea ciudadano residente de los Estados Unidos, para entonces, una vez esa persona pueda aprobar el proceso de hardship, ¿verdad?, el perjuicio que esa persona va a sufrir, pueda entonces acudir a su entrevista consular. Entonces, por eso es importante, digamos, poder tener esa información de una abogada, porque no te voy a mentir, yo me confundí un poquito. Entonces, cuando uno está en esa situación, pues nada, uno no sabe para dónde coger, uno no sabe exactamente, pues cómo es que le aplica a uno pues los perdones. Y pues Yadira, coméntanos, aparte, digamos, de ese perdón, que es el provisional, o sea, ¿eso es diferente a los otros? ¿De qué manera? Sí, el perdón provisional lo único que perdona es presencia ilegal. Por eso es importante que usted se siente con un abogado de inmigración para hacer el procedimiento. Muchas personas piensan, ¿verdad?, que lo único que me perjudica aquí en los Estados Unidos es que ha agarrado presencia ilegal y que eso me impide acudir a la entrevista consular. Presencia ilegal es cuando una persona ha entrado entonces al país de forma ilegal o irregular y se ha quedado más de 6 meses o más de un año y ha acumulado ese periodo de presencia ilegal. Menos de 6 meses no... Menos de 6 meses acumula presencia ilegal, pero no activa el castigo de inmigración. O sea que si la persona sale de los Estados Unidos, en teoría está bien, ¿verdad?, porque no ha acumulado periodo de presencia ilegal. Pero se acumula de una persona, digamos, 4 meses, Pero, exacto, ahí es lo que vamos. Pero la sumatoria sí. Si usted ha acumulado periodos independientes de presencia ilegal, esos periodos de presencia ilegal se suman. O sea que si usted estuvo 4 meses aquí de presencia ilegal, si usted estuvo 3 meses aquí de presencia ilegal, ya son 7. Si tiene otro evento más adelante y estuvo 2 más, ya son 9, hasta que pasa de los 2 del año. Si ya usted en periodo de sumatoria ha acumulado un periodo de presencia ilegal de más de 6 meses o más de un año,
se activan de igual forma los castigos de inmigración como si la presencia hubiese sido continua. Así que hay que tener mucho cuidado con la presencia ilegal. Pues hay que, como ya nos dice la abogada, hay que tener mucho cuidado con esa presencia ilegal aquí, y pues para eso es que son esos perdones, ¿cierto, abogada? Sí, correcto. Y saber, ¿verdad?, lo que es la diferencia entre un perdón regular y un perdón 601A, que es el que estamos hablando. El 601A es el perdón de presencia ilegal. Solamente le va a perdonar presencia ilegal. Si usted es inadmisible por otro motivo, eso se discute en la entrevista consular. Por eso es que es muy importante que usted haga su cita, consulte con un abogado de inmigración, con su abogado de predilección, no tiene que ser necesariamente conmigo, pero sí que consulte con un abogado de inmigración, porque muchas personas le pueden decir, cualificas para el perdón y sales. Y el problema es que las demás inadmisibilidades se ven afuera y no adentro. Consulte un abogado, como ya nos dice la abogada, y pues si me preguntan a mí, consulten a la abogada. Yo quisiera siempre poder trabajar con la abogada Yadira Nieves. El número de esa pantalla es el 773-336-8444, nuevamente es el 773-336-8444. Quédese con nosotros que ya regresamos en unos momenticos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí con la abogada Yadira Nieves. Y anoten el número que está en pantalla para cualquier pregunta de inmigración. En serio, si ustedes quieren tener más información sobre su caso individual, si quieren hacer una cita completamente gratis, una consulta gratis, llamen al 773-336-8444. Pues Yadira, entonces estábamos hablando sobre los perdones provisionales, que eso es un perdón específico para ciertas personas, ¿cierto? Sí. Y tenemos otros perdones. Tenemos el otro perdón que se llama el
Hay muchos perdones, ¿verdad? El segundo perdón más común es el 601 regular. 601 regular. Básicamente ese perdón puede ser pedido aquí en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos, va a depender de donde las personas están haciendo el procedimiento. El 601 regular es un perdón que se da cuando las personas son inadmisibles por otro motivo que no es presencia ilegal. ¿Qué otras cosas me hacen a mí inadmisible? Lo más común, falsa representación de ciudadanía. Si usted en algún momento usted ha dicho que es ciudadano de los Estados Unidos para recibir algún tipo de beneficio migratorio, comúnmente se da, ¿verdad?, a estas personas que pasan con un acta, con un pasaporte americano a través de la frontera o del puente, personas que han recibido beneficios migratorios, beneficios del gobierno, diciendo que son ciudadanos de los Estados Unidos, personas que han hecho aplicaciones de trabajo y se han declarado como ciudadanos de los Estados Unidos en las formas de inmigración. Esas personas, ¿verdad?, tienen un problema porque eso representa un perdón, representa, ¿verdad?, una penalidad que en ciertas instancias, dependiendo del año en el que se cometió, no tiene perdón. Yo diría, es importante para esas personas que, digamos, han cometido, tienen, digamos, han pasado por eso y son inadmisibles, que en el momento que están haciendo el proceso, sea de residencia, después de que ellos mismos admitan eso, o es más cuando ya hay un registro. El problema es que cuando existe, ¿verdad? Y vamos a hablar de los que no tienen perdón. Cuando estamos hablando de falsa representación de ciudadanía y cuando estamos hablando, por ejemplo, de haber votado en unas elecciones, que no es otra cosa que una falsa representación de ciudadanía, claro, porque solamente votan los ciudadanos de los Estados Unidos, personas que han cometido smuggling, personas que se dedican, ¿verdad?, a cruzar personas acá a los Estados Unidos que no son familiares directos. Y cuando hablamos de familiares directos nos referimos a hijos menores de 18 años y a esposos. Esas personas, ¿verdad?, se sujetan a unas penalidades a partir del 1996. Desde el 1996 la comisión de estos hechos en particulares no tiene perdón. Por consiguiente es importante que las personas se asesoren, ¿verdad?, consulten a un abogado de inmigración, porque ya de plano cuando las personas te informan este tipo de acción, es más fácil decirle a la persona no continúes con el procedimiento porque vas a tener una penalidad. Sí. Y entonces en ese punto la recomendación es simplemente no hacer nada. Ahora, hay otras cosas por las cuales también se puede pedir perdón. Ciertos delitos, ¿verdad? Hay ciertos delitos que excluyen, delitos graves como lo pueden ser agresiones sexuales, delitos que tienen que ver con homicidios o asesinatos. Esos son delitos que excluyen de por vida. Delitos que tienen que ver con narcotráfico, ¿verdad?, con ciertas drogas en particulares. Eso no tienen perdón, ¿verdad? Lo que es cocaína, ese tipo de cosas no tiene perdón. Pero por consiguiente, por el contrario, ¿verdad?, tenemos delitos, por ejemplo, si estamos hablando de marihuana, menos de 30 gramos, aunque es un delito que me puede excluir, lo cierto es que existe un perdón. ¿Violaciones de tráfico? Violaciones de tráfico, usualmente el tráfico no entra dentro de la discreción del oficial de inmigración, pero delitos, ¿verdad?, como lo puede ser a lo mejor un robo, una apropiación ilegal, delitos que tengan que ver con DUI probablemente. Manejar bajo la influencia del alcohol. Si se encuentra, ¿verdad?, dentro de las posibilidades donde el Departamento de Inmigración le pueda pedir un perdón. Otros incidentes que pueden afectar ciertas enfermedades, hay ciertas enfermedades que representan, ¿verdad?, un problema de riesgo público para la ciudadanía y por consiguiente ameritan unos perdones, problemas que tengan que ver, enfermedades como la tuberculosis, ciertas enfermedades de transmisión sexual, enfermedades psiquiátricas que representan un riesgo público, ¿verdad?, le pueden pedir un perdón. Hablamos de la comisión de delitos, entre otras cosas. Así que todo va a depender de cuál es la acción que la persona haya cometido y cómo el Departamento de Inmigración infiera que es una inadmisibilidad. Así que es muy importante que usted no se deje llevar solamente porque hay un perdón y con eso entramos todos. Lo cierto es que hay varios perdones, que uno de los perdones más comunes es el de presencia ilegal, es el 601A, que se conoce comúnmente como Provisional Waiver, pero que ese perdón solamente va a evaluar su presencia ilegal. Si usted ha cometido cualquier otra acción, le pueden pedir, ¿verdad?, otro perdón afuera en los Estados Unidos, que implica, ¿verdad?, quedarse un poco de más tiempo en lo que se resuelve la parte del perdón. Y de igual forma, personas que a lo mejor estén haciendo una aplicación de ajuste de estatus, que el ajuste de estatus es cuando entran con visa, ¿verdad?, comúnmente, sí, que van a arreglar a la oficina regional del Departamento de Inmigración. Hay ciertas personas que son inadmisibles por X o Y razón, y en ese punto la oficina del Departamento de Inmigración le va a pedir uno de estos perdones también, ¿verdad?, que las personas tienen la suerte que lo van a poder llenar, ¿verdad?, y completar y esperar la aprobación final, por lo menos dentro de los Estados Unidos, pero que las personas sepan que existen dos tipos de perdón. ¿Las personas pueden tener los dos perdones? ¿Pueden, sí? Entonces, porque obviamente uno es para
pues personas que se quedaron más el tiempo. Sí. Entonces, y los otros son para... Entonces pueden tener los dos. Sí, lo cierto es que no es común que pase, ¿verdad? Porque usualmente las personas se asesoran con un abogado antes de, y ya sabe, ¿verdad?, a qué atenerse. Pero lo cierto es que sí existe la posibilidad de que la persona, el oficial, determine que es inadmisible por algún otro motivo y desde allá nos pidan el perdón. Los perdones son por hardship, o sea que ambos perdones nosotros tenemos que probar que el ciudadano o el residente, ¿verdad?, por el que estamos aplicando ese perdón va a sufrir un grave perjuicio. El Departamento de Inmigración va a mirar que usted va a sufrir un perjuicio médico, ya sea que ese ciudadano o ese residente tenga condiciones médicas que ameriten la presencia física en los Estados Unidos, problemas económicos que se vayan a afectar de forma monetaria, la cuestión, ¿verdad?, con los lazos que la persona tenga con la comunidad y obviamente la peligrosidad del país a la que la persona, ¿verdad?, tendría que removerse de ser excluida junto con esa familia de ciudadanos. Así que esas son las cosas que hay que tomar en consideración. Hay varios perdones, pero todo va a depender del oficial de inmigración. Muy bien, pues Yadira, muchas gracias por esa información que nos das todas las semanas. Muchas gracias, en serio, porque pues yo sé que las personas hoy en día tienen miedo, a veces no saben, por no saber toda la información y es solamente poder educarse y saber. Entonces, para ustedes que nos están viendo, les digo, llámenos al 773-336-8444 para poder sentarse con la abogada, para poder hacer una cita completamente gratis, para poder ir a la oficina es en Woodbridge, y también les recomiendo que la sigan en Facebook es Yadira Nieves Abogada. Muchas gracias por estar con nosotros toda la semana, nos vemos el próximo sábado aquí en su canal y a esta misma hora. Gracias, Yadira, por estar con nosotros. Gracias nuevamente.